Ok, vamos al capítulo 18 que va a tener tres puntos, dijimos, ¿verdad? Tres puntitos acá. Este lo hemos venido conversando como diciéndoles que vamos a ver, ustedes tienen que aprender aquí cómo se calculan los impuestos de propiedad, a grosso modo, y qué conceptos son importantes conocer antes de llegar a esa operación matemática. Pero de este capítulo va a venir una pregunta que les va a decir, calcule el valor, los impuestos que pagará una propiedad. Entonces te describen las características de la persona que habita en la propiedad, porque de acuerdo a las características puede ser exonerada una parte de los impuestos. Y tienen que aprenderse eso. ¿Se te acuerdan la ley de Homestead? Por cierto, Ana María me dijo que quería venir hoy porque quería ver lo de Homestead, que no se acordaba bien. Y yo le dije, vente, que hoy vamos a hablar de eso y vamos a hacer ejercicio de eso. Pero a lo mejor no pudo venir. Entonces, bueno, de eso se trata. Todo lo que es impuestos de propiedad, eso es lo que vamos a estar hablando acá. Se tienen que, digamos, familiarizar con la palabra catastral, valor catastral. El valor catastral, que es el valor que le asigna la ciudad a las propiedades. ¿Para qué? Para cobrar impuestos por ellas. ¿El valor catastral es igual al valor de mercado? No. El valor de mercado es lo que el mercado está dispuesto a pagar por esa propiedad en un ambiente normal. Y el valor catastral es lo que la ciudad calculó que vale esa propiedad. Entonces, normalmente el valor catastral está por debajo del valor de mercado, normalmente. Y bueno, eso tienen que saber. Vamos entonces a arrancar formalmente con el capítulo 18 Las que designan la ciudad para pagar impuestos. para los pagos de impuestos. Exacto. Muchas partes por ejemplo, en Colombia le dicen el valor predial. En México que también lo usan. En Chile le dicen ¿cómo que le dicen en Chile? Tiene otro nombre, pero bueno. En muchas partes, creo que la mayoría le dicen catastral. Pero predial, catastral, ahí está, el valor a efectos de impuestos. Entonces, los impuestos de propiedad, ya hemos dicho, son pagados ¿dónde? ¿Al principio o al final del año? Al final del año. Sí, se pagan vencidos. Y se convierten en un gravamen, es decir, una deuda registrada en contra de la propiedad si no se han pagado cada 1 de enero. O sea, la ciudad te da desde el 1 de noviembre, como vamos a ver, son pagables a partir de noviembre primero y te dejan hasta el 31 de diciembre para que los pagues. No lo pagas, el 1 de enero amanece una deuda, como que decir, de inicio de año, una deuda en contra de la propiedad. ¿Y qué pasa esa deuda? Esa deuda es de primer orden. O sea, incluso está por encima de cualquier otra deuda. Ya vamos a ver eso. Se convierte en una morosidad, en delincuente, el 1 de abril. O sea, si no se paga entre el 1 de enero y llega hasta el 31 de marzo, llega el 1 de abril, ya esa deuda es morosa. En español le dicen delincuente. Ese es el momento en que la ciudad decide vender esa deuda. ¿Se acuerdan? Subastarla y que alguien la compre. Entonces, seguimos adelante. Procedimiento que sigue el condado cuando hace este tipo de gestión. El condado, el tasador del condado, que siempre se elige a una persona directiva o que maneje este departamento, le hace un reconocimiento a todo el lugar. Miren que ahora con la tecnología eso está cambiando. Cuando llega en octubre, no digo yo, en agosto, en julio, te va a llegar a todos los dueños de propiedad, les llega un papel, que es una forma de que envía la ciudad al condado donde te dice cuántos los impuestos que vas a pagar en ese año. Y allí vienen hasta fotos. Yo digo, fotos que me envía de mi casa, está el carro estacionado que tengo actualmente, o sea que son fotos actuales. ¿Qué hace? Me han dicho que eso es con Google Maps, con el Google que el satelital, otras ciudades lo hacen vialmente, o sea, físicamente, pero te hacen una toma no desde adentro de la casa, desde afuera, y te toman fotos y te hacen el cálculo de cuánto vale tu casa a efectos de impuestos. El dueño debe ser informado de ese valor. Ese valor se llama assessed value. Perdón, en inglés no les dije. Le dije en español todo, pero en inglés se llama assessed value. O sea, valor de impuestos. Valor de la propiedad para taxes. El dueño tiene 25 días. Pongan atención a esa fecha porque ha salido eso en pregunta de examen. ¿Cuántos días tiene un dueño de propiedad insatisfecho con el valor catastral, el valor predial, el assessed value que le otorga la ciudad para reclamar, para protestar? Y la cantidad es 25 días.
lo hace ante una comisión y si no, lo puede hacer ante una corte. Y la corte normalmente ordena una nueva tasación y allí entonces le establecen ese valor. Ok. Las excepciones, que son excepciones, cosas que no aplican, porque toda propiedad, mis amigos, toda propiedad desde que nace hasta que muere va a pagar. Es más, yo creo que después de muere sigue pagando porque el terreno sigue pagando. Una propiedad que se destruye, igual el terreno queda ahí y sigue pagando impuestos. O sea, una propiedad va a pagar impuestos siempre, siempre, sea el que sea, la condición que tenga, la situación que tenga, el dueño que tenga. Las propiedades todas pagan impuestos, pero algunas están exceptuadas y hay razones para exceptuarlas. Entonces vamos a hablar de propiedades que son inmunes a los impuestos y propiedades que son exceptuadas, tanto parcial como totalmente. Vamos a hablar primero de las inmunes, esta es la más fácil. Una propiedad inmune es una propiedad que no va a pagar nunca impuestos. Yo le dije que todas pagan impuestos, pero hay unas que nunca pagan impuestos. Son las propiedades del gobierno, es decir, la oficina del condado, de la ciudad, de la corte, las estaciones policiales, la oficina donde funcionan los organismos federales, como el Seguro Social, el Departamento de la Corte, en fin, todas esas oficinas locales y, digamos, estructuras físicas, propiedades no pagan impuestos, son inmunes. Las propiedades que son parcialmente exceptuadas, hay unas que son total, o sea, 100%, y otras que no. O sea, las 100%, el ejemplo que tenemos siempre de ellas son las iglesias, pero también las organizaciones que no persiguen lucro, sin razón de lucro. Esas también usualmente la ciudad los califica para una exención total, pero tiene que calificarla. Cada ciudad tendrá sus criterios y tomará su decisión. O sea, que no, una organización que se dedique a donar tal cosa, ropa, automáticamente está exonerada. No, las ciudades toman sus decisiones. ¿Quiénes son las que son? ¿Cuáles son las que no? Claro, hay criterios y esos criterios se hacen, digamos, homólogos, análogos, pero no por sí es una constante en cada ciudad. No, no, una ciudad en esas cosas son independientes para tomar decisiones. Entonces, vamos a hablar también de lo que son parcialmente exceptuadas y ahí están las propiedades de las personas naturales, las personas como nosotros que somos dueños de una propiedad. Y está la famosa, que ya hemos dicho ya varias veces, la famosa ley de Homestead. Esa ley de Homestead es una ley protectora, es una ley, digamos, que privilegia al dueño de propiedad en varias cosas. Ya hemos dicho que la exoneraba de las deudas externas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Deudas que no sean de la propiedad, que sean del dueño de la casa. Si la persona tiene una ley de Homestead que lo ampare, esa deuda no puede ir contra la propiedad. Ejemplo, una persona que deba, no sé, tarjetas de crédito, carros que no pagó, deudas personales. Esas deudas no puede venir digamos, el prestamista a ir contra la propiedad, si está protegida por Homestead. Mire que Homestead es una ley que no es automática. O sea, no es algo que todo el mundo tenemos. No, es el que la pide, pero además el que califica. ¿Ok? Hay criterios para que eso ocurra. Obviamente todos calificamos, pero hay algunas ciudades que colocan unas condiciones ahí. Entonces, ¿cómo se exonera parcialmente a un dueño de propiedad? Ustedes tienen que aprenderse esto que está acá, muchachos, esto que les estoy subrayando allí. Lo primero que está allí que tienen que aprenderse es que las ciudades exoneran de la base imponible. Porque si no, lo veo en el piso. Ya tomé. De la base imponible, ¿qué es la base imponible de lo que vale la propiedad? 50.000, de 25 a 50.000 dólares. Pero no es que, no me confundan, que siempre tiende a ser confuso, que ustedes entiendan que, oye, no, es que me le están bajando 50.000, tremendo ahorro. No, son 50.000 netos, así. Es que eso se refiere a esto, muchachos, que si la propiedad tiene un valor superior, no estoy escribiendo, pero superior a 75.000, o sea,
Si la propiedad vale más de $75.000, entonces la base imponible que le van a exceptuar es de $50.000. Ya les voy a explicar esto. Si la propiedad vale menos de $50.000, entonces la base imponible que se le va a deducir es de $25.000. Ejemplo de esto, que les va a salir un examen, en el examen algo así. Una propiedad, o María tiene una propiedad que vive en ella por más de 12 años. La propiedad está valorada en $198.000, por ejemplo. Yo les pregunto, $198.000 es más alto o es superior a 75.000 o es menor a 75.000. Superior. Entonces, la base imponible que le vas a aplicar es esta, 50.000. Le vas a restar a esos 198.000 la base imponible que le toca, que son 50.000. Si tú reduces esto, te quedaría, si no me equivoco, $148.000. Entonces, ya los impuestos no se van a hacer en base a 198, sino en base a 148, que ya le restaste la base imponible. Si la propiedad costase menos de $50.000, entonces no le vas a bajar 50.000, que se dedicaría a hacer, sino 25.000. ¿Qué pasa las que cuestan menos de 25.000? Que no pagan nada. Entonces, esto se lo tienen que aprender. Pero es que eso es muy fácil, ¿no? Ya. Profe, ¿lo puede volver a repetir? ¿Lo puede volver Ok. a repetir? Vamos a volver a repetir, vamos a volver a repetir. ¿Qué no entendiste? Estoy perdida, eso. ¿Te hace falta más café? Yo creo que yo estoy en el mismo lugar que ellos. ¿Viste? Estoy perdida también. Ajá, Ele, vamos a hablar. Vamos a repetir desde el principio. Los impuestos de propiedad son impuestos que pagan las propiedades, por supuesto, los dueños de las propiedades, quiero decir, por tener esa propiedad. Yo les he dicho, venimos explicando que los derechos de pagar propiedad son tan arraigados, son tan obligantes que una persona puede perder la propiedad por no pagar los impuestos. Imagínense lo que eso significa. O sea, si yo no pago impuestos, la ciudad me lo quita. La ciudad, así lo hayas pagado. La ciudad dice, o las leyes dicen, que una persona que no paga sus impuestos de propiedad la está abandonando. O sea, la está dejando a la ciudad. Y si alguien puede aceptar años seguidos, pues entonces la ciudad. Si alguien los paga por él, se puede adueñar de la casa. Así es. Pero no solamente compra deuda, es que tiene beneficio, no solamente ese, potencialmente puede hacerse el dueño, que tiene garantizado intereses de ese dinero. Claro, si eso va. Tú te registras en la subasta. Mira lo que hacen, el que hace eso se dedica a eso. Entonces, por ejemplo, ellos van y ven obtienen los listados de todas las propiedades que están impagas. O sea, ya en abril, la primera semana, la ciudad publica todas esas casas impagas, deudas impagas. Y ellos se van, no es que, no, esto está en tal, no, ellos van, vamos a buscar. Entonces van a los sitios donde están las casas, las ven, chequean, ajá, esta casa está totalmente destruida, esto no vale la pena, no, esta casa está, bueno, en fin, hace sus análisis y después van a la subasta, el día que hay la subasta, y van y pagan esos impuestos. Entonces, es un negocio, bien, que si lo estructuras, pues lo haces de esa manera. Ajá, entonces, vamos por partes. Entonces, esos son los impuestos, ya sabemos que toda propiedad, a menos que esté exceptuada, paga sus impuestos. Entonces, entramos en el detalle de que algunas son inmunes y otras son parcialmente o totalmente exceptuadas. La diferencia entre una excepción 100% y una inmunidad es que la inmunidad es como que nunca, esta sí, por ley nunca va a pagar, es inmune. Pero la exceptuada, aunque sea 100%, quiere decir que en algún momento la ciudad puede decir ya no te exonero más. Puede haber que en algún momento empieces a pagar. Por ahora no, la ciudad siempre, o sea, digamos que tiene la prerrogativa de exceptuar a esas iglesias, las organizaciones sin fines de lucro, y hay otras más allí, pero eso no va a ser pregunta examen. Entonces, entendiendo que algunas son parciales, ahí entramos con lo que son de dueños naturales, dueños como Ailén, como Naomi, como Pedro, como yo, como María, como Ginel, como Vanessa, como todos los que estamos aquí, que compramos una propiedad, así la tenemos pagando al banco, ya sabemos que la responsabilidad de pagar los impuestos de la propiedad cuando tenemos un préstamo hipotecario es exactamente igual como si la tuviéramos pagar. Exactamente igual que el convenio que hacemos con el banco cuando nos recibimos el dinero que nos prestaron,
y firmamos la hipoteca y firmamos el pagaré y todas esas cosas. Firmamos un documento también que dice que nosotros nos hacemos responsables de todos los impuestos que paga esa propiedad. Alguien, creo que está en micrófono abierto, creo. Vamos a ver, aquí, ya. Ok, entonces entendimos que hay unas parciales, unas totales, tal. Entonces vamos al punto de que a lo que estamos explicando. La ciudad dice, si tú tienes la ley de Homestead, ¿qué es la ley de Homestead? La ley de Homestead es una ley que protege al dueño de su propiedad principal, donde él vive. Si la persona tiene 10 casas, no lo va a proteger en las 10 casas, solo donde él vive. Y siempre me preguntan en clase, me dicen, ajá, profe, si yo tengo dos, vivo medio año en una y medio año en la otra. O sea, vivo en las dos. ¿Sabes? La gente que hace preguntas como para ver, tú sabes que no, vives una o vives, vas a poder registrar una sola. O sea, la ley, miren que yo he visto que permite que te registres en dos. Por ejemplo, hay gente que vive en un condado y tiene una casa en otro condado. Y una vez me dijeron que una persona que yo conozco, voy a decir su nombre por supuesto, hizo eso y le exoneraron en los dos. O sea, aquí y allá. ¿Qué es lo que yo pienso? Eso es evasión de impuestos y eso es gravísimo aquí. Quien hace evasión de impuestos eso es un beneficio que solamente lo puede recibir donde él vive. Y no es verdad que tú puedes vivir medio año y medio año en el otro. No es verdad. O sea, a efectos de la ley la ley no se puede bypassear o hacerle fraude de esa manera. Tú vives en una sola casa, no puedes registrar dos casas. Entonces, la persona que registra su casa donde él vive, bajo la ley de hostel, va a obtener estos beneficios, Eileen y los que estamos acá. Y Naomi, que por cierto, creo que no me está entendiendo por otra razón, porque el telefonito no lo deja. Ok, esa persona, la ley de hostel sí se aplicó. Fíjense que hay fechas incluso para aplicar, no todo el año podemos aplicar. Hay condados que te permiten aplicar todo el año, pero no te lo aplican sino para el siguiente año fiscal. Entonces, dicen las ciudades? Mira, no venga todo el mundo a aplicar, que presupuestariamente no puedo prepararme para las personas que aplicaron ahorita. Entonces, ¿qué hace la ciudad? Dice, usted puede registrar su solicitud de hostel entre el 1 de enero y el 31 de marzo, allí. Si no lo hace en ese periodo, usted va a tener que esperar en otro año. Algunos condados, por ejemplo, en enero, te puedes meter ahorita, que estamos en septiembre, y te registras, pero ellos te dicen ahí, tenga bien claro que no va a aplicar para este año, sino para el 2026. Es como si lo hicieras en esa fecha. ¿Por qué pasa eso? Porque las ciudades se reúnen en marzo, en abril, en mayo y hacen su presupuesto. Entonces, ¿me entiendes? O sea, ellos no pueden tomar algo, ya presupuestaron eso, ¿no? Ya ese déficit, aunque sea, no puede ser tomado en cuenta porque produciría un impacto negativo en el presupuesto. Bueno, pero eso no le va a salir en examen. Lo que sí va a salir en examen es la ciudad dice, ok, usted tiene un hostel, va a tener un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Si su casa tiene un valor catastral, mediano o asset value mayor a $75,000, entonces yo le voy a extraer del valor catastral una cantidad, en este caso $50,000, al valor catastral, a efecto de que usted ya no pague en base a lo que vale catastralmente la casa, sino el valor resultante de sustraerle esos $50,000. Te quitan como 50,000. Te quitan. Hay taxes en base a ese tipo. Imagínense ustedes para que vean esto. Si tú te ganas 100,000 al año, no, pagas, ponte tú que estés en un bracket de 10%, algo así. Pagas $10,000 de impuestos. Debes pagar más, pero ponte. Pero yo te diga, bueno, ve acá, te diga la llave, te diga, Naomi, tú te ganaste 100,000, pero como tú eres, tu actividad con la que tú te desempeñas y ganas la vida, produce un beneficio a la comunidad. Y de acuerdo a ese trabajo, esa actividad, tienes una exoneración de $30,000. No de 30,000 que no vas a pagar, es que en vez de 100,000 que vas a estar reportando, te van a cobrar en base a 70,000. Okay. Tú te ganaste 100,000, pero la ciudad o la IRS en este caso te dijo, te voy a exonerar del total que te ganaste 30,000 para que pagues menos impuestos. Entonces, no es lo mismo pagar impuestos de 100,000 que pagar de 70,000. No es lo mismo aquí pagar impuestos de 198,000 que de 148,000. Es menos. Pero todo el mundo bueno, todo el mundo que tiene propiedad puede calificar. Sí, todo el mundo puede. Pero que es tu casa, ¿no? Igual que Tiene que ser donde Profe, vives. y, profe, ¿y eso se hace anual o eso se hace una sola vez?
Buena pregunta. Una sola vez la tienes que hacer en tu vida. Bueno, sí lo puedes hacer varias veces cuando te mudes. Si te mudas, tú tienes que ir cambiando esa hosted a la casa que vas viviendo, ¿no? Entonces, desactivar la que tenías y activar la que donde vives. Porque yo estoy viendo, déjame ver si, creo que es este documento del que usted está hablando. Ay, pero no se ve. Pero déjame ¿Qué quitarme. quieres mostrarlo? ¿Quieres mostrarlo? Sí, no, one second. Déjame comprar, tengo que darte aquí, ya va, aquí la cosa. Ahora sí, si tú quieres ahí, te metes y puedes compartirlo. No, es que, déjame, es que no sé por qué. Bueno, anyway, el documento que yo tengo acá dice Home Exceptions, dice Ujú. 25,000 y dice Additional Homestead Exceptions, 25,000 más. Sí, porque fíjate tú, te lo dividieron en dos porque realmente es así. Pasa que aquí no hace falta que lo manejes con tanta detalle, porque son varios boards. La ciudad, los impuestos de propiedad se dividen en tres boards, tres instancias, vamos a decir así, board, le dicen aquí, le dicen en todas partes. La ciudad, el condado y las escuelas. Entonces, por cada uno de ellos te van a cobrar una cantidad de impuestos. Tú no la vas a ver, tú no la vas a discriminar, ellos te lo pasan discriminadito, pero a ti no, mucha gente ni está pendiente, no, me tocó pagar tanto, y ya, porque ya viene un solo monto y tú haces un solo pago. Pero realmente son esos tres elementos que están ahí, que aquí los dice en la primera parte de la lámina, dice, fíjense, excepciones de la ciudad, el condado y las escuelas, wow, de 25,000 a 50,000. Entonces, por la escuela te están dando un board de 25,000 y las otras dos, ciudad y condado, otros 25. A Okay. efectos de este ejercicio, ti lo que te hace falta entender es que son 50,000, si vale más de 75,000. Ok, ¿Ok? gracias, profe. Sí. Bueno lo que estás diciendo porque lo estás detallando, pero para este examen no te hace falta tener ese detalle. Solo que saber que si vale más de 75,000, la base que le vas a restar es 50. Si es menos de 50,000, que esa no es la que sale, la pregunta que sale es más de 100, te sale una casa de 120, de 135, de 150, de 198. Te va a salir una potencialmente más de 75. Pero además de esos 50,000, también tienen otras excepciones que se le pueden ir sumando a esos 50,000. Por ejemplo, si es una persona viuda, viudo o viuda, ¿ok? Son $500 más. Si tiene una discapacidad parcial, otros 500. Si si ha sido catalogada o declarada oficialmente ciega, 500 más. O sea, son tres elementos nada más, muchachos. En la pregunta les puede salir un caso de una persona que sea, la señora tiene 65 años, por edad, no importa, no hay exoneración. No, que tiene 20 años viviendo en la casa, tampoco. O sea, ninguna razón, aparte de estas tres, o la cuarta que voy a leer ahorita, que no la he leído, Oso sobreviviente. viudo, viudo o viuda. Ah, O sea, un viudo o viuda. Vamos a ponerle ahí eso de una vez entre paréntesis para que no se le vayan. Viudo o viuda. Yo le puse con masculino, pero viudo o viuda es lo mismo. Entonces, esos son 500 que ustedes... la pregunta que les va a salir es una persona mayor, tal, que oficialmente declarada ciega o es viudo. Entonces ustedes van, pero menos mal que ustedes no son cifras diferentes, son 500. O sea, lo que tienen que acordarse de cada una de esas son 500. Pero nada más esas son las tres razones. No le sumen 500 cuando lo vean. No, que la persona tiene 20 años viendo ahí. No, esos son 500 más. No, eso no lleva. Solamente por viudez, por discapacidad parcial y por ceguera. Y los militares tienen algo especial, que si han obtenido o son declarados discapacitados más del 10% de su cuerpo, funciones que han cumplido, les van a dar hasta 50,000, perdón, hasta $5,000. poquito. Sí, pero si agarra 50 más 5,000, ya son 55,000, se agarra, ¿entiendes? Bueno, se pueden ahorrar, ¿qué te puedo decir? Entre el 25 y el 30% de lo que deberían pagar. Entonces, una pregunta va a ser calcular eso. Entonces, tienen que saber. En este caso, hay dos tipos de preguntas que salen. O les sale una pregunta, calcule la excepción, que es fácil,
o te van a pedir que te calculen cuánto porque ahorita vamos adelante, mejor que no me adelante, ahorita les digo las dos preguntas, porque no les he explicado todavía las milesias. Calma, calma, no me van a entender entonces. Ahorita les explico las dos tipos de preguntas que salen. Además de la ley de Homestead, también hay dos leyes en Florida, esto aplica solo a Florida, que tienen estas características. Les voy a decir lo que sale, si pudiera salir, esto es lo que pudiera salir. La ley de Salvemos Nuestro Hogar, Save Our Home, Salvemos Nuestro Hogar. Esta tiene como objetivo que los impuestos no puedan ser aumentados abruptamente, es decir, los impuestos de un año con relación al otro. Y dicen que debe ser regulado máximo al 3% interanual, es decir, que no pueden estar por encima de eso. Esto también dicen, en algunos condados no utilizan el máximo 3%, sino que lo fijan o lo anclan a lo que es el resultado del índice de precio del consumidor del año anterior. Y en base a eso establecen el aumento. Nada de eso sale, muchachos. Yo pensé que te iba a hacer una pregunta, pero no es aquí que sale. De esta lámina no sale nada. La ley de Cinturón Verde, esta es una ley que habla de proteger a los granjeros pequeños y medianos productores agropecuarios para que no, para producto de los aumentos en los impuestos de propiedad o los altos montos en sus valores de impuestos de propiedad, sientan el deseo de dejar la producción y vender los terrenos y dejar de producir, que es lo que la ley quiere. No dejes de producir porque eso es protección a la alimentación, a lo que es el consumo de alimentos y la producción de alimentos. Entonces, protege a esas personas, a esos granjeros de estos aumentos. De eso no sale nada, ¿oyeron? Nada. De esa lámina no sale nada. Ok, de esta sí, esta es la que quiero decirles que es lo que puede salir. ¿Qué pasa cuando una propiedad no paga impuestos? Ya lo sabemos, lo hemos ido explicando. Se convierte o se constituye en un gravamen de primer orden. Número uno, si le saliera una pregunta que le diga, establezca el orden en que de prioridad en que se va, o sea, las deudas deben ser pagadas de una propiedad. Entonces le dicen, en la hipoteca, entonces les dan la fecha, noviembre del 2020. Eh, una deuda de un contratista, de un en fin, de un constructor, que llegó, no sé, en octubre del 2022. Les dan varias fechas y les van a poner un gravamen de la ciudad, del property tax, de propiedad, que llegó, ¿qué te puedo decir yo? En mayo del 2024, o sea, la más reciente. ¿Quién es la primera? La de la ciudad. Así ha llegado de último. Siempre, siempre la ciudad va a estar de primero, así llegue de último. Porque la idea es que ustedes, después de eso, establezcan cronológicamente quién llegó primero, según por la fecha en que se registraron las deudas. Pero la ciudad tiene prioridad sobre todo, así llegue de último. Siempre va a cobrar primero. Eso es lo único que tienen que saber ahí. El que cobra primero es la ciudad. Los certificados pagan intereses hasta de 18%. ¿Qué certificados? Los certificados que le entreguen a alguien que ha pagado la deuda de otra persona, de una propiedad que no es la de él, el que subastó y pagó los impuestos de una propiedad de impuestos impagos. Esa persona, si el dueño llega y paga, le va a tener que pagar el 18% de interés a esa persona que lo pagó por él. Después de 2 años, quien mantiene los certificados puede pedir un tax deed, que es un tax deed, como un certificado de escritura, que lo hace que como medio dueño, vamos a decir así, pero todavía no, porque hasta que no lleguen los 7 años, pues ahí es donde se convierte en el dueño completo. En el momento de la venta, el primero que cobra es el dueño del tax deed, excepto que haya un nuevo gravamen de la ciudad. O sea, el único que puede estar por encima de ese tax deed es la ciudad con otro impuesto. ¿Cómo puede tener la propiedad otro impuesto? Miren aquí, este es un ejemplo de eso. Los impuestos especiales o special assessment. ¿Cuándo ocurre un impuesto especial? Mira, pero ¿por qué tanto impuesto? Bueno, porque así son, como dice, así son las cosas. Decía un periodista en Venezuela. Los impuestos especiales son aquellos impuestos que por su orden solo se colocan una sola vez en contra de una propiedad. ¿Y por qué? Porque la ciudad ha hecho algún trabajo, algún desarrollo urbanístico, alguna intervención desde el punto de vista del desarrollo urbano del área que ha provocado que las ciudades se beneficien de ese trabajo.
Ejemplo, una calle, aquí por ejemplo hay muchas, las áreas que rodean al lago Lenia, yo veo mucho eso. Terrenos que son muy baratos, gente que ha hecho con mansiones ahí porque quieren estar incluso cerca del lago. Y bueno, cuando las construyen hay una carretera de tierrita. La gente pasa con una carretera que es un camino y ahí entran y salen. Y bueno, hubo otra casa, otra casa, otra casa y pasan los años y resulta que eso se convirtió casi en un urbanismo. La ciudad dice, bueno, le voy a hacer la calle, nada, ya falta la calle. Ya cuando esto ocurra, ya el acceso de todas esas casas que están ahí cambió. Ya no es un acceso de tierra, ya es un acceso faltado. Entonces eso produjo ¿qué? Un aumento en el valor de la casa. Le dice, te voy a colocar un special assessment, un impuesto especial de propiedad, solo una vez, por el porcentaje o por el dinero que se cobra. Obviamente no es el 100%, pero lo dividen entre ellos. Hay un ejercicio que puede salir, que vamos a hacer hoy de matemáticas, donde ustedes calculan cuánto le tocaba pagar si la ciudad cubre un porcentaje. Y ya ahí llegamos. Pero ahorita el concepto. ¿Qué es el concepto de Special Assessment o impuesto especial de la ciudad? Un impuesto que se coloca una sola vez, provocado o, digamos, motivado por algún trabajo o algún desarrollo que la ciudad ha hecho allí, que beneficia a todos los que están ahí. El ejemplo de esto que les acabo de decir es el asfaltado de una calle. Ok, preguntas hasta ahora, porque este es otro tema que necesito que me queden claro allá, porque esto también sale, esto que les voy a poner aquí puede ser pregunta examen. Sí. Cuando se realiza una mejora. Ok. ¿Cómo impactan los impuestos federales digamos, en los propietarios de su vivienda principal? Porque también hemos hablado, este país, cuando yo les explicaba, este país tiende a ser más, eh, a premiar al emprendedor, al inversionista, al emprendedor, perdón, al que invierte, que al que alquila, al que renta. Entonces, fíjense, los intereses de la hipoteca son deducibles de los IRS, de los impuestos personales, los income taxes. Los intereses que se pagó de un giro o de una línea de crédito también. Los puntos que se originan cuando se hace un préstamo hipotecario, eso lo van a ver cuando hagan sus transacciones. ¿Recuerdan los puntos que donde se hacen para bajar o subir las tasas de interés? Esos puntos también son deducibles en el año siguiente y eso sería por única vez de esa transacción que se hizo de hipoteca. ¿De qué año? El año que le toque siguiente. No lo pueden hacer todos los años, esto es solamente un solo año. Pero los intereses de la propiedad, de la hipoteca, perdón, eso sí se pueden deducir todos los años. Hay una ventaja adicional que también es importante saberla, que una persona incluye la exclusión, o sea, no cobran impuestos por esto, por ganancia de capital, sobre la venta de esa vivienda primaria que se hace cuando el dueño ha vivido allí 2 años. Es decir, fíjense lo que está pasando ahorita con el equity que han agarrado las casas en los últimos 4 años. Y estaba bajando unas estadísticas de la Asociación Nacional de Real y hay ciudades que se comportaron entre el 2020 2021 sobre el 35% de revalorización. En promedio, acá en Georgia, en el área norte de la área metropolitana de Atlanta, en la revalorización, una casa promedio que costaba en el 2020 250 y tantos mil dólares, pone 250.000 dólares en promedio. Hoy en día está en 436.000, en promedio, promedio. Hay ciudades que han subido más, menos. Estamos hablando, quito menos, como un 80% de revalorización en 4 años. ¿Cómo se hace eso? Que si te costó 250 y ahorita esa persona la quiere vender, la venden 450.000, digamos. Hay una diferencia de 200.000, ¿verdad? Por esta medida de exoneración de impuestos federales, entonces income tax, ¿ok? No pagaría un solo dólar de impuestos de ganancia de capital. O sea, están sanitos y salvaditos, chévere, 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 200.000 dólares sin pagar un solo dólar de impuestos. Eso es, fíjense, cuando el dueño es una persona sola, o sea, soltera, le dan hasta 250.000 dólares. Y si hacen impuestos juntos, es decir, matrimonios, hasta 500.000 dólares
de esa ganancia capital. Eso es tremendo, ¿ok? Mucha gente se beneficia de eso. Cosa Profe, parecida, disculpe, explique esa adelante. parte bien. Por ejemplo, si yo vendí una casa y le gané, y por ejemplo, la casa la vendí y póngale, le gané 150.000 a la casa, yo estoy exenta a pagar esa, ¿qué es lo que es la ganancia de capital? Correcto. Mira, pero tu vivienda principal, o sea, tu vivienda residencial donde vives, ¿no? Ajá, Esto solo aplica para donde tú vives. sí, correcto. Ok. Sí, el IRS te va a exonerar hasta 200, si lo haces impuestos solita, Ajá. te va a exonerar de impuestos hasta $250,000 de esa ganancia de Ahora capital. no. Ok, si por ejemplo no es matrimonio, no son personas, un ejemplo, no son personas casadas, ¿le exoneran los 500.000 si se pasa o no? No, fíjate, si son, vamos a suponer que sean casadas, ese es el ejemplo que estás poniendo, y la Ajá. ganancia de capital son 550,000. Se Ujú, ganaron $550,000, pero la ley dice que hasta 500, entonces pagan ok, en base a 50,000, a lo que se pasaron, a lo que se ajá. excedieron. Se le exoneran los 500 primero y pagan sobre el restante. Eso es lo que Correcto. pasa. Eso es lo Pero que pasa. y si en el caso de que no sean personas casadas o que sean hermanos, que sean primos o que sean acompañantes, ahí no entra, ahí nada más entonces se aplica para uno o aplica para los dos. No, te le van a dar a uno de los dos Ujú, porque esto es, los 500,000 aplica cuando hacen impuestos juntos, cuando hacen juntos en una misma ya, declaración. Hay ya, que ver, yo que sepa, los hermanos no pueden declarar juntos, solo pueden declarar los matrimonios. Entonces, ujú, nada, ahí es donde solamente van a darte para uno de los dos. Estoy casi correcto. seguro que es así, de todas maneras consultémoslo, pero lo que yo sé es que esto aplica, los 500 aplica solo para matrimonio, cuando hacen Ok. impuestos juntos, ¿eh? Mire que hay Ajá. matrimonios que no hacen impuestos juntos y no gozarían de esto. Ujú, Ujú. ya. Ahí en el cálculo ese de la ganancia incluido se tiene en cuenta las mejoras que uno le ha hecho a la casa. Digamos, si tú la compraste en 250.000 y le pusiste 50.000 arriba de tu dinero para arreglarla, esos 50.000 ya van a costo. ¿Me Claro, entiendes? sí, Es decir, sí. digamos, tú la compraste en 250, le pusiste 50, son 300, la vendiste en 400, la ganancia sería 100, no 150. Y si fuese más también, ¿entiendes? Sí, había que declarar, porque para que eso que me estás hablando, tú lo puedas demostrar, tendrías que declarar todo ese gasto, ¿no? Todo ese costo. Quiere Que la tenerlo gente lo que hace, comprobado. hay que comprobarlo, sí, señor. Sí. Bueno, fíjense qué pasa con las propiedades de inversión, que aquí hay algunos que están en Ajá. ese mercado. También hay, digamos, privilegios y son bastante importantes. Y aquí viene una pregunta examen, ya le digo cuál. En las propiedades de inversión se pueden exonerar o deducir de impuestos las ganancias operativas, los gastos operativos, de lo que más o menos hablaba Joel ahorita. Eh, digamos que, fíjate, mira lo que pide el IRS, que el dinero con el cual se comienza una inversión se mantiene dentro de la propiedad. Esa es digamos, el deseo de o el requerimiento que tiene para que esto se pueda dar como una excepción o una rebaja, pues, a los impuestos. También las expensas o gastos financieros también son tomados en cuenta. ¿Cuáles son los gastos financieros? Los que mencionamos hace rato. Los intereses que se pagan de la hipoteca son exonerables, son deducibles, la palabra es deducible. Las comisiones que se pagaron, los puntos de descuentos, digamos, las comisiones que se le pagaran al broker, si dado el caso es. Todo esto puede ser tomado como expensas financieras o gastos financieros y son deducibles de una propiedad de inversión. Claro, esto aquí se maneja muy distinto porque las ganancias o pérdidas dentro de una transacción, una persona que hace esto como inversión en su vivienda principal, no puede deducir las pérdidas directamente de los puestos del IRS, impuestos, digamos, personales. Tienen que ser hechos restárselo a las ganancias. Eso es lo que puede hacer, eso lo vamos a explicar ahorita. Pero lo que sale, muchachos, esto que está acá, que les voy a subrayar acá, esto que está acá es la parte más importante, la depreciación. ¿Cómo se puede depreciar a las propiedades que un inversionista tiene que reportar como transacciones hechas en un año determinado ante el IRS? Es decir, ¿cómo se reporta esto? Por eso hay que entender esto y que dárselo a una persona que sepa.
En las propiedades residenciales, que se pueden obtener beneficios de ellos, las propiedades rentadas, se te calcula hasta 27.5 años los años que se puede deducir o se puede depreciar una propiedad. Y 39 si es comercial. Se tienen que grabar esos dos cifras. 27.5 si es una propiedad residencial rentada y 39 si es comercial. ¿Cómo les va a salir esta pregunta? Les van a plantear esto, como el ejemplo que voy a leer ahora. Una propiedad de inversión, es decir, una propiedad residencial que está puesta en renta, comprada en 205.000, se compró en 205.000. El valor de la tierra es de 99.300, ¿verdad? Lo que hay que hacer es restarle el valor de la tierra al valor final de la propiedad. ¿Por qué? Que yo les he dicho varias veces que la tierra no es depreciable, no tiene depreciación ni contable, ni contable desde el punto de vista del IRS. Entonces se le tiene que restar el valor de la tierra al valor total de la propiedad. En este caso, en este ejemplo, quedó 205.000 menos 99.300, queda la cantidad de 105.700. A esa cantidad es la que le vamos a aplicar la depreciación. Como se trata de una propiedad que es residencial en renta, le toca el factor 27.5. Lo tienen que dividir y les va a dar una cantidad. Esa cantidad en este ejemplo dio 3.843,64. Ese es el monto que cada año esa propiedad se puede depreciar y por supuesto ajustándola con cada año, pero usted puede depreciar una cantidad similar a esa cada año. ¿Por cuánto? Por 27.5 años. 27 años. Ok, Se eso te lo tiene, hace el contador. Disculpe, profesor, te lo hace el contador, ¿no? sí, se lo tiene que hacer contado, pero ahorita en el examen lo tiene que hacer tú, Claro. porque te va a hacer un ejemplo muy parecido a este, que te va a dar cifras. La Ujú. propiedad se costó tanto, el terreno costó tanto, y ustedes saben que restar. La tierra no es depreciable, quítasela, No. préstasela. Te va a salir una propiedad rentada. No he visto propiedades comerciales, pero si hubiese una pregunta donde salga una propiedad comercial, no es 27.5, es 39. Tienes que dividir entre 39, no entre 27.5, porque 27.5 solo es para propiedad residencial rentada y 39 para los locales o, digamos, estructuras comerciales. La propiedad menos el valor de la tierra y dependiendo si es residencial 27.5 y si es Correcto, así es. Lo que les decía ahorita está aquí. Las pérdidas que produce una propiedad de inversión solo pueden aplicarse a las ganancias. Es decir, no te puedes directamente enviar a pérdidas y sacarlos de los impuestos lo que obtuviste por pérdida. No, se la tiene que restar a las ganancias. O sea, no sé si se entiende eso. Alguien que vende y compra propiedades de inversión, en algunas ganas y en otras pierde. Vamos a suponer que perdió en una o en dos. Lo que perdió en esa no lo va a deducir directamente de impuesto a la pérdida, que las pérdidas se deducen. No, se tiene que restar a las ganancias y el balance entonces es el que va a reportar como impuesto. Eso no sale, pero es interesante saberlo. Esto también no sale en examen, muchachos. Esto es, el Like-Kind Exchange es la famosa forma 1031, la 1039, que Flavio, lo que sigue a Flavio la menciona mucho. ¿Qué es la forma 1031? Es una manera de prorrogar o extender el pago de los impuestos. Si tú, un inversionista, puede hasta por 10 años, puede prorrogar, extender el pago de impuestos producto de las ganancias de una propiedad de inversión. Eh, Tiene que cumplir unos requisitos, por supuesto, tiene que mantener, esto es lo que hacen los millonarios, ¿ok? Se basan mucho en esto. Mantienen esa ganancia, la vuelven a colocar en otras propiedades, porque eso es lo que la ley, una de las cosas que te dice. No es que te vas a quedar con el dinerito y te lo vas a rentar en el banco. No, si lo mantienes en inversión, si lo mantienes colocado en propiedades donde estás invirtiendo, se demuestra que estás invirtiendo esa ganancia, entonces yo te puedo dejar hasta 10 años para que me la pagues. No que me la empieces a pagar, para que me la pagues. Entonces eso es muy bueno, muchachos, porque imagínense ustedes, se ganaron $500.000 ahorita y lo pusieron en una propiedad X y esperan 10 años. Entonces imagínate que les toca pagar impuestos en base a $1.000.000. Vamos a suponer $100.000 toca pagar impuestos. Pero la propiedad que compraron en 10 años vale muchísimo más. O sea, se convierte en algo significativamente menor por la cantidad de tiempo que ha pasado. Entonces, este es un regalo que hace la IRS a los inversionistas. Parte de los regalos que hace. Este y muchos más.
Bueno, hemos culminado el capítulo 18. Solo me falta una parte que no está en las láminas. Esta parte que no está en las láminas me la van a ir a buscar en el libro. Yo sé que ya creo que toditos tienen el libro. Nadie que está aquí diga, no tengo el libro porque me da algo. Profe, no, profe, y una parte que vi ahí en el libro que se llama milésimas. Eso es lo que voy a explicar. Ah, Ahí voy. Miren, dos cosas que voy a explicar del libro. Dije una, corrijo, dos cositas. ujú. Vayamos todos a la página 516, final de la página 516. Eso que dice, cónchale, yo no veo el nombre, pero creo que fue, ¿quién me dijo lo de las milésimas? Lorenza. Lorenzo, las milésimas. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí iban a calcular o aprender a calcular los impuestos de una propiedad? Bueno, aquí la milésima tiene que ver con eso que ustedes van a aprender. ¿Cómo vamos a hacer? Lo vamos a explicar. Fíjense, en la página 516, al final de la página 516, explica lo que es la tasa de tributación. La tasa de tributación es un factor que aplican todos los condados. Esto no va a salir en examen. Yo lo que quiero es explicarle para que ustedes, si quieren lo subrayen, si quieren lo subrayen, pero no es pregunta examen. ¿Ok? Pero tienen que entenderlo para poder entender la milésima. La tasa de tributación, ¿verdad? Es una tasa que fija cada ciudad y cada condado en su sano y libre albedrío, bajo unas condiciones, por supuesto, bajo unos límites. Pero ¿por qué lo fijan? Porque de acuerdo a los gastos que tiene esa ciudad, que tiene que afrontar cada año. Gastos de pago de nómina, maestros, policías, bomberos, arreglo de luces, mantenimiento de parques, en fin, todas las responsabilidades que tiene una ciudad y el condado. Entonces, esa tasa de tributación tiene esa fórmula que está ahí. Lo calculan en base al presupuesto aprobado menos otros ingresos sobre el valor catastral y menos las exenciones que ya explicamos. De ahí sale un factor. Ese factor se expresa en milésima. ¿Qué es una milésima? Una milésima es un número dividido entre 1000. Si usted le dicen cómo se expresa una milésima, 9 milésimas, por ejemplo, ¿cómo se expresa numéricamente 9 milésimas? Agarre 9, lo divide entre 1000, le va a dar 0.009. Entonces, entendiendo que una milésima es un número dividido entre 1000, las tres BOR, ¿se acuerdan los tres BOR que mencionamos que uno paga impuestos? Les dije la ciudad, el condado y las escuelas. Cada uno de ellos va a tener una milésima. Va a colocar en la mesa de presupuesto, cuando se está elaborando el presupuesto de la ciudad y del condado. Ahí van los tres BOR. Y cada uno de ellos va a poner su factor, el factor tasa tributación, que es una milésima. Una milésima no quiero decir una, es una cantidad de milésimas que tiene como, nunca va a pasar de 10 milésimas. Hasta 10 milésimas puede hacerlo. Es decir, van a ver 8, pueden ver 7, pueden ver 6 milésimas, pero nunca pueden ver 11 milésimas. ¿Ok? No, nada de esto va a salir en examen, pero sí tienen que, porque va a haber un ejemplo como el que viene ahorita. El ejemplo que vamos a hacer ahorita es potencial pregunta de examen. Voy a leer este y otro como una variante que les voy a dar más adelante. Ana María llegó. Ay, Dios, bueno, ¿cómo está usted? Bien. Claro, llegaste justo a tiempo con el hamster. ¿Por qué vamos a ver? Sí. Fíjense, en un condado, voy a leer la página 516, último párrafo. Esta es una forma de pregunta examen. Así sale o les voy a poner otra variante. Pero ojo con esta, que te sale. Un condado, mira que hace falta, todo el mundo preguntando por ti, porque tú eres la que estás diciendo, esta sale, esta sale. De verdad, no, para que yo vea. Ya vamos a hacer el break también, para que no se me canse. Vamos a hacer estos dos ejercicios y vamos a hacer un break que sea corto y regresar. Mira, Está claro que contigo tenés que estoy copiando así por mensaje. Ay, sí, voy a contar de mi examen, muchachos, te vas a quedar loco. ¿presentaste hoy? Claro que no, muchachos. Ah, no presentaste. Yo lo había cambiado, ahora el 30, creo que yo lo había cambiado. El lunes 30. Y no pudiste cambiarlo ya más de ahí. No, ya me dijeron que para el 8, me lo dejaron, o sea, era hoy que presentaba, no había nada de suspensión. Y me lo dejaron pasar. Ah, entonces ya tú escogiste el 8 de... Está bien. Pero bueno, pero está bien. Porque es que hoy no se hubiese podido... ¿Quién se arriesgaba a salir con ese temporal? No, el lunes presento.
Es el lunes a las 8 de la mañana. Ah, es el lunes El 8, lunes a las no es el 8 de 8. octubre. Ya es para el 22. El lunes es 30 a las 8, ya te entendí. Bueno, hoy es un día, hoy sí, hoy es el día que tenés que hacer. Ajá, oído tambor. 516 dice, el último párrafo dice, en un condado, el valor total de las propiedades, o sea, totalizando el valor de todas las propiedades que allí están asentadas, suman 125 millones. Por supuesto, un pueblito, ¿no? Las propiedades en edificaciones del gobierno totalizan un valor de 15 millones. ¿Qué dijimos nosotros de las propiedades de gobierno? ¿Son qué? Este, Exentas. Pero son inmunes. A los efectos, no, igual que las exceptuadas, totalmente no pagan impuestos. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir restándole esas cantidades a la cantidad total que les da la pregunta, que en este ejercicio es 125 millones. Entonces lo van a ir restando. Lo sigo leyendo. Las edificaciones dedicadas a la actividad religiosa, es decir, iglesias y organizaciones benéficas, suman 7 millones. ¿Qué dijimos de las organizaciones o sea, que no cobran, o sea, sin fines de lucro? están exceptuadas de los Exceptuadas 100%, o sea, total. También entonces le restamos los 7 millones. Dice también, sigo ahí, las excepciones de los propietarios calificados por la ley de Homestead totalizan 2.500.000. Entonces, la ley de Homestead ya no tiene que calcular, la pregunta se la está dando. En la práctica, lo que ustedes tienen que hacer es restarle a 125 toda esta cantidad. 15 millones, 7 millones y 2,5. Lo hicieron, el libro ya está, y ahí queda la cifra de 100.500.000. 100.500.000 está en la siguiente página. Y la pregunta les va a decir cuánto es digamos, la base tributaria que van a calcular. Les va a decir por la ciudad pagan esto, por el condado pagan esto, o por la escuela pagan esto. Pero aquí está sencillito. Aquí les dicen, la base tributaria está calculada en 9 milésimas. 9 milésimas ya sabemos que es 0.009. Multiplican esas dos cifras, muchachos, y les va a dar la cifra que quiere la pregunta. Que en esta pregunta son 904.500. Eso sería fácil, ¿verdad? Muy, muy fácil. ¿Sale una como esta facilita o sale una como la que voy a leer ahora? Sigo en Profe, la misma disculpe, página. ¿qué pregunta fue esa? No, está en el libro, página 516. 516. Ya. 517 ahora. Ujú. ¿Ok? Vamos a hacer, yo estoy explicando aquí, pero este ejercicio vamos a hacer ahorita cuando tengamos la parte matemática. Miren lo que dice en la página 517, el penúltimo párrafo, dice, un hombre menor de 65 años. ¿Se acuerdan cuando vimos las exenciones a la homestead de las personas dueñas de propiedades que vivan en la propiedad? Sí, ¿Qué hablamos de la edad? ¿Es exonerable o no? No, sí, la edad no. ¿no? Entonces, no presten atención a la edad. Y viudo, viudo sí, Sí. acuérdense. Entonces, te van a hacer una columnita ahí, ok, viudo, ahí tenemos 500 dolaritos. Porque por viudo le van a exonerar 500. Ha residido ha sido residente del Estado durante los últimos 12 años. ¿Hay una exoneración por tiempo? No, déjenlo quietecito. Y califica para la exención de impuestos por vivienda principal o homestead. Sí, entonces fíjense, vamos a ver. Bueno, la casa tiene un valor de 250.000. Me faltó leerles eso. La segunda línea dice, la casa posee un asset value, un valor catastral de 250.000 dólares. ¿Qué pasa con 250.000? ¿Es mayor o es menor de 75.000? Es mayor. Entonces, ¿restamos cuánto? 50, pero si le sumamos los 500 por viudo, serían 50.500, ¿verdad? Entonces, al restar esas dos cifras, te va a dar como 199.500. Entonces, 199.500 se va a convertir en la cantidad que va a utilizar la ciudad para cálculos de impuestos. Pero vamos a seguir leyendo porque aquí dice lo siguiente, dice, la tasa de impuestos del condado es de 7 milésimas. Entonces, anoten 7 por aquí, vamos a poner 7 aquí, 7, y pongo el símbolo de más. La tasa de la ciudad es de 6 milésimas, entonces, porque lo que tienen que hacer es sumar todas las milésimas. 7 de la ciudad, 6 del condado y 5 de la escuela, del borde de la escuela. Entonces suman todas esas milésimas
En este caso daría 7 más 6, 13, ¿verdad? Más 5, 18. Entonces tenemos 18 milésimas. Lo tenemos que dividir entre cuánto para llevarla entre 1000. Así es, de 1000, porque hay que llevarlo a milésima. Entonces les va a dar 0.018 milésimas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos bien? ¿Sí o no? Entonces fíjense, aquí pueden haber dos preguntas, digamos, dos maneras de pedirles la respuesta a ustedes. O les dice, ¿cuánto pagará esa propiedad de impuestos? Y entonces lo único que tienen que hacer es agarrar las milésimas, que en este caso son 18 milésimas, y lo multiplican por el valor catastral, que ya lo sabemos que es 199.500. Y ahí van a tener la respuesta. Lo que les dé ahí va a ser la respuesta. Digamos que hagamos esa operación y esa operación da 4.500, ¿no? Que ya está en el libro resuelto. Entonces la respuesta va a ser donde aparezca la opción de 4.500. Pero después de salir una pregunta distinta que les diga cuánto se ahorró, cuánto se exoneró en dinero. Entonces ya ustedes no van a calcular la milésima en base a 199.500, sino en base a otra cifra. ¿Cuál será la cifra, Pedro? ¿Tú te acuerdas? ¿En base a cuál? En base a la del valor catastral, Dame el número, dame el monto. son en base a los 250, ¿no? No, eso es si va a pagar completo. Ah, Fíjate, nunca la vas a calcular por 250.000, nunca. Fíjense, no, se te olvidó cuando viste esta parte. Yo me acuerdo porque él lo contestó bien. Fíjense, la exoneración es de 50.500, ya sabemos. ¿Por qué son 50.500 la exoneración? Porque la casa vale más de 75.000 y porque además el hombre es viudo, creo que es viudo, ¿no? Ok, entonces 500 más 50.000. Si la pregunta que les hace es cuánto se ahorró, ustedes van a agarrar, en vez de multiplicar por 199.500, van a multiplicar por la base que se le exoneró, es decir, los 50.500. Si ustedes le multiplican a 50.500 por los 18 milésimas, que ya sabemos que son 18 milésimas, esa cantidad que les va a dar es la que se ahorró la persona. Se ahorró porque no la pagó, la exoneraron, esa porción. Fíjate que la casa vale $250.000, pero él no pagó en base a 250.000. Él pagó en base a 199.500. Le bajaron 50.500 y eso es lo que se ahorró, pero no los 50.500. Lo que constituye 18 milésimas de 50.500. Por eso es que tienen que multiplicar los 50.500 por 0.018. es que hay dos formas, para restarlo del total. También lo puedes restar de total. Y eso es lo que Perfecto, Pedro. ¿Cómo lo ibas a hacer? Vamos a ver. ¿Cómo lo ibas a hacer? Bueno, tuvieran que exentarse, obviamente se hacía sobre el punto 018 por 250.000. Ajá. Los 4.500. También se puede. ¿Entendieron lo que hizo Pedro? ¿Quién no entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién no entendió, mejor dicho? Porque esa es una manera también de hacerlo. Yo no Bien, entendí esa última parte de Pedro, yo no la ok, entendí. Pedro dijo lo siguiente, mira, Si pudiera repetirla, por favor. si yo quiero saber cuánto se ahorró, yo hago lo siguiente. Me dice la pregunta que la casa vale 250.000. Entonces yo voy a calcularle como si no tuviera ninguna exoneración, con la cantidad de milésimas que me dice que ya tienen los tres por. O sea, le multiplico 250.000 por 0.018. ¿Cuánto te da ahí, Pedro? No sé si lo tienes ya hecho. 4.500. 4.000, no, no da 4.500. Se puede dar 4.500. Ah, no, sí, perdón, sí da 4.500, correcto, sí da 4.500. Ahora bien, si le resto a los 4.500, pero, ajá, ¿cómo le hiciste para llegar? ¿Cuánto le restaste a 4.500? los 3.500 Claro, ¿de dónde sacaste los 3.500? de lo que realmente, de lo que va a pagar, ya estando descontando lo que voy a Sí, bueno, está bien, pero lo hiciste porque ya entendiste el ejercicio, pero a lo mejor la mayoría no lo entiende. Fíjense, porque como yo lo expliqué, es más fácil de entender, porque si yo les explico así como Pedro, se me van a enredar. Aquí yo creo que se van a enredar más. Él lo hace porque ya él lo sabe. Pero miren esto. La ley dice lo que hemos explicado hasta ahorita. Todas las casas pagan impuestos, pero algunas son exceptuadas, algunas son exoneradas, a otras son inmunes.
Vamos a entrar en este caso que son las que son exoneradas parcialmente, es decir, las personas que viven en la casa. La ley los ayuda a las personas que viven en sus casas, a que no paguen el 100%, que paguen menos. Y esta es la manera como los ayuda, que si la casa vale más de 75.000, le vamos a restar una parte de ese valor, en este caso 50.000. ¿A cuánto? A lo que te diga la pregunta. La pregunta te dijo que la casa vale para la ciudad $250.000. Entonces, le voy a restar los 50.000, queda 200.000. Pero además el hombre que vive en la casa o la persona que es dueña de la casa es viuda o viudo, como sea. Ah, por viudo le dan 500 más. Entonces, no le voy a restar 50, sino 50.500. Lo que hace que al restarlo no tengamos 250.000, sino 199.500. Allí le van a calcular las milésimas. Entonces, si la pregunta les dice cuánto pagó la persona después de la exoneración, fácil, pagó $4.500. Perdón, 3.540, perdón, 3.540, pero que no he hecho la... ¿Cómo hago una conversión esa prestar eso? Que me quede 3.500. El valor de la propiedad ya después de haber descontado las exenciones. Después yo le bajo a los 250.000, ¿verdad? Le bajo los 4.500. No, le bajan los 50.000 y luego los 500. Yo entendí todo eso, menos. O sea, 3.591. si calcula Le bajo 50.000, ¿verdad? Uno, dos, tres, 50.500. Ok, ¿quién no entendió? Levanta la mano y diga ahora. Yo. Ajá, no. O sea, entendí lo de abajo. Sí, me quedó claro. Lo que no entendí, que es lo primero, que luego ya se me lo puede explicar mejor. Lo que no entendí. Déjame hacer una hojita blanca aquí. Ajá, 1900. Ahora, ese es el que me va a quedar en 199, 500. 500, eso es lo que me va a quedar. Ok, vamos a hacerlo ahí. ¿Por qué? Miren, Ana María, pero ven acá. O sea, pónganme atención. Dejen el libro, dejen la lámina, dejen todo, porque esto es muy fácil. Miren, créanme que se están ahogando y el agua no les ha llegado ni al tobillo. O sea, esto es muy fácil. No se pueden enredar. La única manera que se enreden es que no presten atención. 380 no. 380, esta es la Por favor. 380, ¿no? A ver, Julio, tienes el espérense, ¿no? micrófono abierto, Julio. ¿Cuál es la dirección? Julio, no te puedo poner mío, no sé por qué, pero bueno. Miren, conceptualmente hablando, las ciudades cobran impuestos, ¿sabes? No, no es difícil entender eso, ¿verdad? Fácil. ¿Quiénes pagan? Todas las propiedades, a menos que estén inmunes, a menos que sean efectuadas, total o parcial. El ejercicio que vamos a hacer son propiedades de personas como nosotros que vivimos en la propiedad. Es la única manera. Y solicitamos la ley de Host. La ley de Host es una ley creada para proteger, para ayudar, para exonerar una parte de los impuestos. Está hecha para eso. ¿Cómo lo hace? De esta manera. Si la propiedad tiene un valor superior a $75.000, le vas a restar, vale más de 75.000, 50.000. tú vas a utilizar una base, le vas a restar 50.000. ¿Quién no ha entendido hasta ahora? ¿Quién me quiere hacer una pregunta sobre esto? Porque tienen que saber esto, tienen que saber, no me vayan a decir, le voy a restar 50.000, la ciudad me deja de cobrar 50.000. No, la ciudad no te va a dejar de cobrar 50.000. La ciudad te está bajando de tu valor. Si tu casa vale 500.000, ya no vas a pagar impuestos en 500.000, vas a pagar en 450.000. ¿Entendieron eso? Es claro. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Entonces déjenme avanzar. Y también equivale a los 50.000 que le quita los... No, los 75.000 es un límite, es una cifra. Es una cifra en Una el cifra. sentido de cualquier propiedad por encima de $75.000, ¿no? Si es menor. ¿Cómo? Es como es cualquier propiedad por encima de $75.000. Exactamente. Ok, Cualquier propiedad que la ciudad diga que vale más de 75.000, le van a exonerar 50.000. es solamente 50, ok. Exactamente. Entonces, ya me entendieron eso. Sí. Entonces, en este ejemplo, la ciudad dice que la casa de esa persona vale 250.000. ¿Cuánto le voy a bajar? ¿En cuánto le voy a quitar? 50.000. 50. Porque 50.000. evidentemente pasa de 75.000. Entonces son 50.000. Pero además de eso dice que la persona es viuda. Y ustedes tienen que acordarse que por viudez, por discapacidad y por ceguera o ciego le van a hacer 500. Pero aquí nada más dijeron que era viudo. O sea que son 500 nada más. O $5.000 si es... Si es un militar
discapacitados, correcto. Eso es lo único que tienen que aprenderse, porque la pregunta les va a dar otros datos. Ojo que guerra avisada no mata soldados. La pregunta le va a decir que la persona es de 60 años, que ha vivido 20 años en la casa, que además tienen una novia en el frente. Le va a decir muchas cosas. Pero ustedes van a decir, no, solamente ceguera, solamente discapacidad y el militar, y viudez. Y si es un militar, que tenga más del 10% de discapacidad. ¿Ok? Pues la pregunta te lo va a decir. Entonces, en este caso no hay nada que hacer, solamente es que la persona es viuda y tiene los 50. Entonces, esto va a dar una cantidad. Tú restas esto, resta, aquí está, esto es símbolo de resta. Te va a dar esta cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona va a pagar en base a 250.000 o a 199.500. ¿Va a pagar más impuestos o menos impuestos? Menos impuestos. Entonces, ok, ya vamos bien, ¿verdad? Las ciudades tienen una manera de calcular sus impuestos, la cantidad que tú vas a pagar. No es que se le ocurre decir, Naomi, tú me caes bien, vas a pagar 1.000. Ana María, tú me caes mal, vas a pagar 2.000 y la casa es la misma. No, la ciudad no es así. La ciudad tiene tres maneras, hay tres boards. La ciudad, tiene tres boards, ciudad, condado y los colegios, o school, los colegios. Estos tres señores necesitan dinero todos los años y ellos llevan sus necesidades a la mesa de presupuesto de la ciudad. Aquí está, yo tengo que pagar a los maestros, dice la escuela, y tengo que dotar de tal, del libro, computadoras, y los buses, y mantenimiento, los cauchos, la luz, la electricidad, aquí tantos millones. Llevan la ciudad dice, no, yo tengo que asfaltar por aquí, hicimos una parway por allá, el condado dice, vamos a hacer la autopista por aquí, en fin, todos llevan sus números ahí. Ellos tienen, en base a eso, dice, bueno, la ciudad, ¿qué tiene de ingreso la ciudad? La ciudad y el condado tienen varias maneras de recaudar impuestos. Si te ponen una multa, eso va para la ciudad. Si tú vas a sacar un permiso de construcción, eso vale un dinero. Si tú vas a hacer, o sea, todo lo que tú hagas de trámites, generalmente tiene un arancel, un fee que tú pagas porque la ciudad te preste. Pero eso es opcional, o sea, la ciudad no puede decir, yo voy a pagar a los maestros porque yo creo que vamos a construir 10 edificios el año que viene. Van a llegar 10 personas como Pedro que me van a traer 10 permisos de construcción. O como yo tengo como María es policía, ella va a poner 10 multas diarias y van a llegar $1.000 diarios. No, la ciudad no puede decir, son ingresos fluctuantes. Sí, o sea, no, ellos hacen una estimación, pero no pueden calcularlo exacto. No pueden basar su presupuesto en algo que no va a ser exacto. Ellos lo que hacen entonces, ¿qué es lo exacto? Las propiedades. Yo sí sé que aquí en las ciudades Dulú hay 8.500 casas. Entonces, como yo sé que los seguros sí es seguro, entonces yo hago un cálculo de eso. Lo hacen en base a un tax, lo que dijimos aquí, me dice que se va el nombre, se llama tasa de tributación. Es decir, es un factor que se expresa en una milésima. ¿Para qué? Para calcular cuánto le toca pagar impuestos a cada quien. Entonces, ese factor lo hacen en base a los gastos que tiene y se expresa en milésima. Una milésima es dividir un número entre 1.000. Yo les dije que ninguno de los tres, condado, ciudad o escuela, puede cobrar más de 10 milésimas. Solo hasta 10. Quiere decir que ustedes en el ejercicio van a ver 5 milésimas, 8 milésimas, 7 milésimas. Ustedes lo pueden hacer por separado, calcular, pero yo les dije súmenlo. ¿Qué les dije súmenlo? Sin haberle explicado incluso. Es que sumando ustedes ahorran tiempo. A la final, ustedes multipliquen por separado y sumen después, va a ser lo mismo. Pero si ustedes suman al principio y después dividen entre 1.000, les va a dar los 18 milésimas, que es el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, se sumaron los tres bolos, 5, 7, 6, 5, creo que eran y daba 18 milésimas. A lo que usted lo lleva a milésima, esos 18 se convirtieron en ¿cuánto? En 0.018. Si la pregunta fuera, ¿cuánto pagó esa persona de impuestos? Ya la tienen aquí. Multiplican esto por acá y esto les va a dar 3.599, no, 3.540. Vamos a hacerlo una vez, aquí está, 591. 3.591. ¿Ok? Si la pregunta fuera, ¿cuánto pagó? Ahí está la respuesta. Si la pregunta fuera, ¿cuánto se ahorró? Que era la discusión que teníamos Pedro y yo.
yo lo saco así. ¿Cómo lo saco yo? ¿Cuánto es la base que se le está restando? Esta que está aquí, mire. 50.500, porque son los 50 porque vale más de 50.000, más de 75.000 y los 500 por ser viudo. Entonces yo agarro esos 50.500, ya no tomo los 199.500, ya no tomo esto, los 50.500, que es lo que le estoy restando a la base imponible, y lo multiplico igualito por 0.018, que es la base que ya sabemos cuál es. Sí, es más fácil. Entonces, si a ti te preguntan, porque le van a salir, muchachos, yo los estoy preparando para la guerra, agárrese de armas para que maten en la guerra. O les preguntan cuánto pagó, que van a hacerlo de la manera como está acá, 199.500, o les preguntan cuánto se ahorró la persona, cuánto dejó de pagar a la ciudad. Entonces, ahí sería entonces 50.500 por 0.018. Y ahí da 909. En este caso sería 909. Esto es cuánto se ahorro, y esto sería cuánto pagó. Ok, ahora pregúntame, vamos a ver. Naomi, Yo lo tengo. Profesor, en la práctica, ¿dónde uno puede buscar el tax rate de una ciudad, por ejemplo? Esa sí es buena pregunta. ¿Cómo te dirán estos datos en la pregunta? bueno, yo lo busco cuando uno está ya con tu licencia, que te dan acceso a la plataforma de MLS, ahí está todo lo que tú necesitas saber de una propiedad lo tienes ahí. Cuándo se vendió la primera vez, en cuánto se vendió, cuánto pagó de impuestos en el 2020, en el 20, la historia de la propiedad nosotros la tenemos ahí. Ahora, tú no tienes ahorita MLS, ok, tú puedes ir a la ciudad, a la comisión de planificación, y ahí también son datos públicos. Lo que paga una propiedad es un dato público, o sea que no tiene restricción de acceso. Pero tendrías que ir a la ciudad y colocarte en la plataforma que la ciudad ponga para eso. Me imagino que te van a pedir la dirección de la propiedad y ahí la colocan. Silo a veces Ahí pone sale año, todo, por pues, ejemplo. Silo creo que también coloca, por ejemplo, el año anterior. Pues no te dice, por ejemplo, ahí no vas a tener lo que va a pagar en el 2024, sino lo que pagó en el 22 o el 23. Te lo pone con el año anterior. Pero seguramente hay plataformas que están actualizadas. Pero eso es dato público, ¿Cómo es lo se importante. busca? ¿Cómo es que se busca lo de la ciudad? ¿Qué nombre debe ponerse? ¿Cómo no te entiendo? ¿Cómo yo busco en Google lo de la ciudad? ¿Cómo le pongo? Mira, colócate en la ciudad que estás buscando la propiedad, métete en la página de la ciudad y ahí te vas a la, Eso es. di- a la Pero direc- ¿cómo a yo la- me meto en la página de la ciudad? ¿Cómo yo sé cuál es la página de la ciudad? Bueno, tendrías que tener porque para poder tener el impuesto de una propiedad tienes que tener la dirección de la propiedad. Te lo van a pedir, o sea, es un dato que te va a pedir el No, no, sistema. no, no, no. ¿Cómo yo localizo cuál es la página de la ciudad para yo preguntar? Es decir, ¿qué nombre debo poner? ¿Gobierno o gobierno de No, Luis? ponle el nombre nada más a la ciudad. Mira, bueno, fíjate, por ejemplo, Por ejemplo, Gainesville, por lo menos. mira, te voy a poner una aquí de cualquiera de las que tenemos aquí. Yo le pongo el nombre de cualquier ciudad aquí y él te va a dar el de seguramente no a lo mejor no te la da de primera, pero te lo da de segundo. O sea, Pero ¿qué ¿qué es lo ciudad que quieres usted poner? pone para Dame buscar? la Es lo que ciudad, quiero saber. ¿Qué le pregunto a Google? ¿Cómo? pon el nombre de la ciudad en Google. El nombre de la ciudad en Google. Por ejemplo, aquí te la puso como bueno, vamos a ponerle la ciudad y le pones city. Le agrega city, o sea, ciudad, para que Google no te ponga tantos encuentros. Por ejemplo, yo le puse aquí Duluth City, Duluth ciudad, y ahí está. Dice, una duda que tengo antes de seguir avanzando en este tema, respecto a las milésimas, Ajá. pudiera variar mucho en una pregunta. ¿Cómo te pudieran preguntar eso en el examen? Cuando te dicen, Mira, por ejemplo, cuando usted saca el punto 0.018 milésimas. ¿cómo te puede salir la pregunta? Vamos a hacer una de Ajá, una vez de esa, pues. Vamos a hacer una, por favor. pero básicamente es como la que teníamos ahí. Ah, ok, 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 Mira, en la página 531, ok. a ver si hay una mejor que esa. Creo que sí, déjame ver, creo que sí, ya sería todo.
Vamos a toda la página 531. 531. No, te falta el de la avenida. Ok, estoy aquí. Falta todavía ese. Tengo que borrar esto porque no sé por qué no quiero borrar. No sé por qué no borra todo de una vez, pero bueno. La página 531, pregunta número 9. No es la mejor que yo quiero hacer de esa, pero ya que estamos, ya ahorita buscamos la. Una difícil. Para que. Tienen una difícil, esta es muy fácil, esta es muy fácil, esta es muy fácil. Pasa que en las preguntas de matemáticas, déjame ver si hay una de estas ya ahí en las preguntas de matemáticas que vamos a hacer ahora, ¿no? Déjame ver aquí. Si hay una de esas. No, pero vamos a hacer eso. Como para ir. Pero bueno, no quieres una difícil, pues, ¿cómo es eso? Ojalá la hago, yo la hago la otra, no la que quiera. Ahí yo aprendiendo, imagínate tú. Vamos a hacer, yo como dice, me tentaron. Vamos a hacer esta la 35, que todos están viendo la página, sus láminas, ¿verdad? En su pantalla. Pregunta 35, ¿verdad? Lo que estamos por Zoom. O sea, eso es lo que. Esta es como la anterior, como la que hicimos antes de esta, pero igual. No, esto no está en el libro. Eso está en la guía. La guía que pasé, ¿ah? Mire lo que dice la pregunta, dice, el valor de las propiedades de una ciudad totalizan 64.890.000. El total de las propiedades del gobierno totalizan 575.000. ¿Qué hacemos con las propiedades del gobierno? ¿Son qué? Inmunes, o sea, no cuentan. Dice, y las iglesias 346.000. Tampoco. A efecto de esto es lo mismo. No pagan impuestos. Y las exenciones de la propiedad, o sea, los que pagamos por propiedades, suman 950.000. A efectos de esto ya te lo está dando, no tienes que calcularlo, ya lo que tienes es que colocarlo aquí. ¿Qué se hace esto? Se resta. Todo eso no paga impuestos, se le resta al total. Mire que esta pregunta tiene esa facilidad. Lo que tienen que acordarse es que tienen que hacerlo. Eso está fácil. Este es fácil. Entonces restan 575.000. Te restan 340. Yo me equivoqué aquí. ¿Quién ha hecho la operación completa que me dé el número? 64.890. Son 63.019.000. Es el total de los. Es el total. Y eso más te lo multiplicas por 5,009 que da 50.577. Perfecto. Y todo eso. ¿Lo pagas? ¿Qué hicimos allí? Restamos a 64.890.000, restamos lo de las propiedades inmunes de la ciudad, del Estado, del gobierno, las propiedades que son de las iglesias, 346.000, y lo que pagan los impuestos de la ciudad, o sea, los impuestos de propiedad. Eso, restándolo todo, nos queda 63.019.000 dólares. Allí, como dice la pregunta, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice que tiene 9 milésimas. Entonces lo multiplicamos por 9 milésimas y nos va a dar ¿cuánto, Pedro? ¿Cuánto te dio? 567.171, que es la respuesta de bueno. Correcto. Que vendría siendo una pregunta como esta puede salir bien fácil, ¿verdad? Tienen un puntico ahí, como quien dice. Parece Disculpa, complicado. Tito, ¿de dónde sacaste las 9 milésimas? Del impuesto de 9 millones. No, de la pregunta te lo dio. Impuestos La de pregunta 9 te lo dio, millones. mira, aquí está, mira donde estoy subrayando. La pregunta te dice 9 milésimas. 9, ok, 9 mil, porque no lo entendí, 9 mil, Bueno, ok. 9 millones, 9 milésimas. Milésimas lo pone en el examen, les puede salir así, mils, pero eso es milésima. Milésima, ok, listo. Ya, pero ahí dice, las excepciones de la propiedad suman 9, eso sería 575 más 346. No, pero ese suman es que la totalidad de ese concepto arroja esa cantidad, pero no es que la vas a sumar. Lo que estás es interpretando mal la palabra, pero no. Más así. No. Lo que tú tienes que saber
por concepto, por teoría, es que todas estas razones, bien sea porque la propiedad es de gobierno, bien sea porque la propiedad es de iglesias, o bien sea porque la propiedad están bajo la ley de Homestead, son exonerables de los impuestos. Exoneradas significa que no pagan impuestos. Está fácil, y además tenemos que restar con sus palos. No tengo que restar, sí, restar todo. Restar, esto significa restar. Así, así, así. Ok, déjenme hacer la otra, por favor, porque ya el tiempo se nos va. Profe, ¿qué significa en esta pregunta que usted dijo del libro que dice que la ciudad, digo, que la propiedad recibió una exención impositiva sobre su residencia familiar? ¿Qué se debe entender por eso? Bueno, que la exención o exoneración son conceptos, son sinónimos. ¿Qué significa? Que no paga, que está exento, que está exceptuado, que no paga. Que por alguna razón, que en este caso es porque la ley de Homestead es la que se aplica para para la exención de los impuestos de la residencia principal. ¿Ok? La pregunta es la 9 de la página. La pregunta 9 dice, ¿cuánto será el total de impuestos de la ciudad y del condado sobre una propiedad donde se le estimó el assessed value de $45,000? El Ajá. propietario recibe una exención. Exención es que se lo exonera. Impositiva. Esa es la palabra que te provoca duda. Sí, porque entonces sería multiplicar eso, sería multiplicar el valor de la propiedad por 0.022 y ya. No, acuérdate que para este ejercicio te tienes que acordar de algo que te acabo de explicar. Vale menos de 50.000. Exactamente, eso es. ¿Quién habló Ah, ahí? ¿Quién me habló ahí? Oscar. Oscar, explícale por favor. Si es más de 50,000, ajá. Si es Sí, menos de sí, 50,000, sí. ¿cuánto es? No, más de 75.000 son 50.000 de 50, correcto. menos. Ajá. Y si es menos de $50,000 el valor, ¿cuánto se le baja? 75, ¿no? 25. 25,000. 25.000. Acuérdense de esto. Si la propiedad es mayor a 75,000, la base imponible es de 50,000, lo que le van a rebajar. Y si es menor a 50,000, la base que le van a bajar es 25,000. Este ejercicio habla de una A casa que tiene un valor de 75.000, ¿no? 45,000. 45,000 es la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí. quiere decir? Ajá, ¿Que le vas a bajar 50 o le vas a bajar 25? 25. 25. Vas a bajar Sería 25, la multiplicación. le vas a bajar 25. Entonces, te va a quedar entonces 20,000, ¿verdad? Sí. Profe, Entonces, la pregunta dice que tiene un total de tasa impositiva de 22 milésimas. ¿Cuánto es 22 milésimas? Dividan 22 entre 1000. 0.022. 0,022. 22. Así, ¿verdad? Sí. Ok. Lo multiplican entonces por cuánto? Por 20,000, porque está preguntando cuánto paga. Y la respuesta va a ser 440. 440. 440, que es la letra C. Ok. ¿Y por qué lo multiplico? ¿Cuánto? El 0.022. ¿De dónde salió esto, Ana María? ¿De dónde salió este número? De la división de por Bueno, 1000. entonces eso es, lo vas a multiplicar 20,000 por eso. Ah, por ejemplo. Esta pregunta es capciosa porque si tú multiplicas 45,000 por 0.022, te da 990. ¿Cuál es la respuesta allí? Pero tú no puedes multiplicar por 45. Si te están Muy diciendo que fuerte. rebaje 25. Sí, ahí dice Sí. que Claro, claro, La claro. respuesta Pues es yo la lo C, digo porque si de 440. momento tú andas medio perdido, te La da C, esa la respuesta C, 440. Teacher, está bien sencillo, lo que hay es que ponerle atención a la pregunta. No, ya va. No estoy usando la lámina la estoy usando como página en blanco. La pregunta que estamos haciendo es, la que estamos haciendo la pregunta 9 del libro. Del libro. Sí, ya va. Ya voy a hacer la pregunta, porque no me han dejado avanzar. Ustedes abusan de mí, oye. Abusan. La C. Que ustedes están en una hoja y mi grupo de Zoom está en otro. Mi sistema operativo es Teacher, avance.
Ok, vamos a hacer la pregunta. ¿Entendimos toda la pregunta 9? A excepción de los que estaban en otro lado. Es muy fácil, muchachos, es muy fácil. Díganse, esto es muy fácil. Esto es comprar 2 empanadas y pagarlas. Comprar 2 sándwiches y pagarlas. Eso es muy fácil. No se me en Venezuela dicen, no se resbalen en los secos, resbálense en los mojado. Se resbalan en los secos y se... Miren este ejercicio 34. Ahora sí voy a hacer lámina 34. Todos estamos compartiendo la lámina, ¿verdad? ¿Quién me confirma? Amazon. Bueno, Amazon está ahí. Sí, sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Miren lo que dice la pregunta 34. Dice así. Pregunta 34 dice así. Esto no quiere agarrar aquí. Ahora sí. Se desea... Perdón. No, ya, era para decir, si me confirmaran que todos estaban ahí. Pero sí. Se desea arreglar el alcantarillado y el costo será de $1,987 Por casa. por casa. Dice ahí, por cada una de las casas. El condado pagará el 35%. El condado solo va a pagar el 35%. Quiere decir que lo demás lo pagan los vecinos. Esos son lo que llaman los assessed values, los special assessment, pero los special assessment. Ya va, calma, ya la hizo. ¿Cuánto pagará el condado si son un total de 667 casas? Entonces yo lo primero que voy a hacer es saber cuánto es el total. Ya me dijeron que por casa son 1,987 y son en total 667 casas. Multiplico esas dos cifras y da 1,325,329. Pero la pregunta no quiere saber esto. La pregunta dice, ¿cuánto pagará el condado si o sea, ¿cuánto pagará? Y me dice antes que el condado solamente se hace responsable por el 35% del valor del auto. Entonces, nada, está facilito. Se le saca el 35% de ese valor. Exactamente, exactamente. Eso es, más nada. Y eso da 400, ya lo habían hecho por ahí, 463,865,15. 3.700.000. Pero vuelvo a hacer, porque esa es la calculadora. Recuerda que es 35%. Tienes que acordarte que es porcentaje. Multiplicarlo por punto 35. O lo multiplicas por punto 35 o le das al símbolo 35. Ahora lo divido, lo va a dividir, ¿verdad? No, multiplicar. Por 3. ¿Por qué lo vas a multiplicar? Vamos a ver. Pero ven acá, Ana María. Tienes que saber por qué vas a multiplicar o qué vas a dividir. ¿Por qué lo multiplicas? Porque le quieres saber cuánto es el 35%. No lo puedes dividir. Te va a dar una cifra muy perfecta. Tienes que saber qué es multiplicar. Ahí tienes que saberlo. Porque en el examen, si tú no sabes eso, te va a dar... Ojalá no te pongan la división, porque si te la ponen... Pero ahí te da el resultado de lo que va a dar el condado, ¿no? Eso es lo que... Porque esa es la pregunta. La pregunta quiere Correcto. cuánto pagará el condado. Oh, ya. Ya. El total Sí, fue porque de- si de lo contrario pide cuánto van a pagar los que viven en las casas, tiene que multiplicarlo por el 65, ¿no? Fíjate, sí, exactamente, porque el total es este. Aquí, al tener esta cifra, Sí. que tenemos el total, pero si nos preguntaran cuánto van a pagar los vecinos o las casas ahí, multiplica por el 65%. Ya. Correcto, de esto. Eso es correcto. Eso es correcto. Ok, pero yo quería ver si Ese 65% es por la lógica, ¿no? No, pues la diferencia hasta llegar al 100%. El 35%, lo que Se falta, resta 135. el restó el 135 y queda 65%. Correcto. Ok, gracias. Profe, Dígame. disculpe, en esa pregunta, no se toma en cuenta la suma total de cada casa y se hace la multiplicación. Eso fue lo que hicimos. Déjame chequear qué fue lo que hicimos. Mira lo que hicimos. Nos dice que cada casa le Son toca pagar. 600. Ajá. Ajá. A cada casa le toca pagar 1,987.
no se hace a la cada suma casa. de 667 casas por los 1987. Ahí Correcto, está. eso fue lo que hicimos. Y nos Sí, da ¿verdad? 1.300.000, nos da un Un millón millón. 325. Ok. Sí, sí, sí. Perdón. Sí, está Sí. bien. Está fácil, la Esa es muy fácil, esa es muy fácil. Sí, sí, Déjenme sí. ver si aquí hay otra que me dé Es ese. concentrarme en la pregunta y te lo dice todo, tú sabes. Ujú. Yo creo que tenemos que perder mayor tiempo. Centrar en la pregunta para no cometer errores ya. Sí. Ya, déjenme ver si tengo otra pregunta. Yo pensé que. Ajá, esta. Yo sabía que estaba aquí. Vamos toda la pregunta número 2, página 529. Déjeme ver Eso del libro, pues, la respuesta del libro está mal, pero ¿Dónde? o sea, de esa pregunta, la respuesta dice que es la B, pero no es la B. O bueno, En el final del libro. creo Pero que ahí te corregimos, pero con las correcciones sí debe estar corregida ahí. Vamos toda la pregunta número 2, página 529, que dice, María es una viuda, una mujer viuda. Ya saben que por viuda ya sabemos qué pasa, ¿no? Menor de 65 años. Roberto, Menos por ahí. $500. Vamos a ir sumando eso para que tengamos eso claro. Entonces, viudez, ya sabemos que son $500. Ok. Por la edad, no sabe nada. Menores, nada, eso no importa. Durante los últimos 20 años, nada. No importa. ¿Ha vivido en Ocala? Eso no importa. A pesar de haber sido declarada oficialmente ciega. Ciega. Otra, eso sí, 500 más. 500 más. Sigue viviendo sola. La tasa que viva sola tampoco le van a dar nada por eso. La tasa de impuestos de la ciudad es de 6.5. Eso sí lo tenemos que ir sumando. 6.5 la ciudad. No nos importa si es la ciudad, si es el condado, si es la escuela, no. No importa. Lo que tenemos que 22.5. exacto, 8.5, ya ven que aquí va más rápido. Miren cómo va una persona aquí rápido, ¿eh? Que ya la agarraron. Da 22,5, dan total de milésimas, ¿verdad? Ujú. Que si usted lo divide entre 1000, Y la junta escolar 7.5. 7.5, ¿sí? Entonces, si tú lo divides entre 1000, te va a dar entonces 0.022, ¿verdad? 225. Ahí está. No me equivoco. Ese que está ahí, ¿verdad? ¿Usted va al baño, don Manuel? ¿Va al baño usted? Ok, ya lo pusimos en 1000. Muy bien. Entonces, seguimos leyendo la pregunta. Para fines de impuestos, su casa está valuada en $186,000. 186,000. 50. La pregunta es que es mayor de 75, entonces sería menos 50,000. 50,000. Menos 50,000, pero la señora tiene otros elementos, otros agraviantes, vamos a decir otros. 500 por ciega y 500 por viuda. Entonces le restamos todo eso. Bueno, vamos a ver qué quiere la pregunta. Mire la pregunta dice, si solicita todas las exenciones permitidas, ya sabemos ciega, viuda, tal, ¿cuál será el monto de ahorro? De ahorro. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? No vamos a no vamos a hacer esto, solamente sumamos los 50 más los 500 de ciega más los 500 de viuda y nos da 51,000. Es el de Entonces, lo único que tenemos que hacer es saber cuánto, multiplicar las milésimas por esos 51,000. Que la pregunta es cuánto se ahorró, no cuánto pagó. ¿Cuántos? ¿Cuánto se ahorró? Entonces, lo que se está ahorrando es lo que le están exceptuando. 50 por ser más de 75,000, ciega y viuda. ¿Por qué no me da una Nada más se La D. multiplica por las milésimas, La D ¿verdad? de A 186.000 voy a restar 50, menos 500, menos 500, ¿verdad? Pero no me da esa cantidad, no sé. Ya, vamos a ver qué estás haciendo. Vamos a usar el 186,000. Es la de profe. la D de dedo, sí. Eso es No, correcto. pero el libro dice que es la B. Sí, es la D de dedo, pero hay un error en el libro que dice que es la B, no es la B, es la D de dedo, anótenlo ahí. En las correcciones debe estar corregida en el final del libro está la respuesta, entonces ahí dice que es la B, no, es la D de Darío, D de dedo. A mí me da 135. ¿Por qué te da 135? Vuelve a Yo multiplicar. resté, yo resté 186.000 menos 500. No, tú no tienes que hacer esto, dije esto, no. ¿No? Porque la pregunta ahorita no está, la pregunta no está no dice cuánto pagó, cuánto se ahorró.
Y cuánto se ahorró es cuánto fue lo que se exoneró. Se exoneraron fueron 51.000. Les he dicho, dos maneras de preguntar esta pregunta. Presten atención. O les va a salir cuánto pagó o les va a salir cuánto se ahorró. Tienen que saber que cuando se ahorró, tiene que ser solamente sobre lo que se le sacó. Ahora, si la pregunta fuera ¿cuánto pagó? Vamos a hacer eso, ¿cuánto pagó? Entonces, ahí si agarráramos 186.000, le restamos ¿cuánto? Porque pagaría 3.037.50. Bueno, fíjate, ya lo hiciste. Es decir, ya hiciste esta operación, 186.000 menos 51.000. Y te da 135.000, ¿verdad? Sí. Ahí lo multiplicas por el factor, que es 22 milésimas, 22.5 milésimas. Y te daría entonces 3.300, no, 3.035. 3.037, ¿verdad? Sí, 3.037 con 50. Correcto. Esta sería la respuesta, que también está entre las opciones de respuesta. Mire que está en la letra C. Pues te la van a poner en el examen para que veas si te equivocas. Para ver si no te Dice, acuerdas lo que te como estoy esa es una diciendo. sola pregunta en el examen. Si yo no te estoy diciendo esto, te equivocas, pero yo te estoy diciendo lo que te van a hacer. O te dicen cuánto se ahorró, o te preguntan cuánto pagó. Y el problema es que pues, están dos posibles respuestas. Mira, 3.037.50, si te piden cuánto pagó, pero como te están pidiendo cuánto se fue la ley. Pero te lo ponen así, tú dices, ah, sí, te digo esto. Ana Y María. ahí, bueno, te pones, te aprendí, te aprendí. Pero Ana María, está bien, bueno, pero tienes que saber, porque si no te me vas a explicar en el examen. Tú estás anotando como para memorizar, no te van a poner las más preguntas, y te las van a hacer iguales, te las van a poner, pero básicamente tú tienes que saber, si tú entiendes el concepto, por eso hay que explicar lo conceptual, lo teórico, y luego en lo práctico, para que tú sepas por qué viene una cosa y por qué viene la otra. Claro, la pregunta no te lo va, pero esto es fácil, no sé qué se ríen tanto, esto es fácil. Disculpa, Tito. En el Hay cosas anterior más difíciles. ejemplo, Tito, estoy silenciado. No, en el anterior ejemplo eran 50 más 500, ¿no? Y aquí es 500 y 500 ¿cuál es el concepto de eso? Porque, La señora estaba fíjate, ciega. Es ciega y viuda. ciega y Porque entonces se le va sumando. se Si le va tenía un sumando. esposo militar, también se le va sumando. Si tiene discapacidad y así. No, sí, pero no te va a salir algo tan complicado. Ok, Te puede pero bueno, salir una no. variante de una pregunta que diga, un militar con una discapacidad del 15% producto de una guerra, de actuar en una guerra. Ya tú sabes, tienes que acordarte. Son Ah, 4 elementos que te tienes que acordar. Dice, pero es hasta un 10% de Entonces, discapacidad, ¿correcto? sí, pero la pregunta te dice 15. Ok, ya, Para ya. que tú sepas que, si tú no te acuerdas que es el 10%, fíjate Sí, que más del 10%, 10 cosas por encima. entonces Correcto. 15 es más del 10%, ¿ves? Te Entonces, ya descuentan cuando tengas más del 5.000. 10%, la exoneración es 5.000. Pero ese militar, eso es solamente para los militares. ¿Ok? Te puede salir de Amazon una pregunta que diga esa característica, un militar retirado con el 15% de discapacidad y además te puede decir que además es viudo. Entonces ya tú tienes que sumar 5.000 más los 500 de viudez. ah, ¿Ok? más los 500 de discapacidad. Más los 500. Y además de eso, si la casa vale más de 75.000, ya van los Los 50.000. 50.000. Ya serían Pero 51.000. la primera. Primer problema, yo soy. Vamos a hacer la primera pregunta. Pero acuérdense que hay un break, ¿oíste? Que hace falta ir al baño y hace falta. Vamos a hacer el break primero. Y regresamos con la final de preguntas, porque ya el capítulo 19 es muy rápido. Lo hacemos Dice, como esta, ¿cuántas preguntas pudiera salir? Así como esa. de esta. Sí. Potencialmente te sale una. Vamos a Ana María, ¿te salió esto en el examen? Una pregunta como esta. No, bueno, la fe. No, ni lo Pero ya va. Puede salir indistinto, puede salir de ahorro o puede salir de cuánto se pagó, ¿verdad? ¿Cuánto se paga? ¿Cuánto se paga? Una de las dos puede salir. Una de las dos puede salir. Ahora, ¿qué posibilidad que salga? Es potente. Es posible que le salga un esto. Ok. Es posible, hay posibilidad. Pues, Ahora, ¿cuántas preguntas en matemáticas? Si esa es la respuesta que me hace. ¿Cuántas preguntas numéricas de matemáticas salen? En las 100 le van a salir 10.
Wow. 10 preguntas. O sea, teóricamente, en la teoría, una persona que no sepa nada de matemáticas puede pasar, que tiene 90 puntos en teoría. Pero, oye, yo no riesgo, todo punto es importante, todo punto es valioso.